Chernobyl era una ciudad ucraniana ubicada cerca de la frontera con Bielorrusia. Tenía unos 43.000 habitantes. En la actualidad se encuentra abandonada y desolada, debido al famoso accidente de su planta nuclear, ocurrido a 7 kilómetros. En aquel entonces, Ucrania todavía formaba parte de la Unión Soviética. Junto a Chernobyl se encontraba Pripyat, un distrito nuevo de la ciudad, que se construyó en los años 70 para alojar a los trabajadores de la central. Pripyat era una ciudad soviética ejemplar. Una semana antes del accidente, tenía previsto inaugurar un parque de atracciones para los trabajadores, pero todo esto se acabó gracias al desastre. El famoso desastre de esta planta nuclear es uno de los casos más sonados, en lo que a tragedias nucleares y ambientales se refiere. La noche del 25 al 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada, para ser más exactos, tuvo lugar el mayor accidente de la historia de la energía nuclear. Durante un experimento para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración de los reactores, en caso de un fallo. Un error provocó una enorme subida de potencia, que causó el sobrecalentamiento del núcleo del reactor número 4 y provocó su explosión. Esto dio lugar a la formación de una nube radiactiva gigante que afectó con diferentes intensidades todo el continente europeo. Debido a las circunstancias dadas y al secretismo político soviético, hay muchos detalles que jamás podremos conocer. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio, grafito y rayos gamma liberados en la explosión fue 500 veces superior a la liberada por la bomba atómica arrojada sobre la ciudad de Hiroshima en el año de 1945. La primera explosión lanzó al aire la losa de 4 toneladas que soportaba el reactor y destruyó el sistema de contención. La entrada del aire facilitó la combustión del grafito. En ese momento comenzó el infierno radiactivo. Durante días de una lucha sin precedentes, los héroes anónimos de Chernobyl, mediante inmensos esfuerzos y sacrificios humanos, lograron controlar el incendio. Después de la segunda explosión, lanzaron sobre el núcleo del reactor más de 5.000 toneladas de plomo, boro y otros materiales. Construyeron un inmenso sarcófago con 410.000 metros cúbicos de hormigón y 7.000 toneladas de acero. El sarcófago se terminó en noviembre de 1986. En 2015 debió haber sido sustituido por una estructura más poderosa. No obstante, el reactor de Chernobyl permanecerá radiactivo los próximos 100.000 años. Las explosiones mataron a 2 personas, el principal operador de la bomba de circulación en la planta, cuyo cuerpo fue vaporizado, y el ajustador automático de sistemas, que fue hallado inconsciente y murió a la mañana siguiente a causa de las numerosas heridas sufridas. El veneno invisible se derrama. Enormes columnas de material radiactivo escaparon por el agujero en el techo del edificio del reactor, mientras la mayor parte del material más pesado se quedó cerca de la planta de energía. Los componentes más ligeros fueron arrastrados por los vientos del noroeste. El primer grupo de 14 bomberos llegó al lugar del accidente a las 01:28, mientras que unos 100 más fueron llamados desde Pripyat. Luchaban contra el fuego, sin medios de protección especiales, y ni siquiera sabían de la amenaza de radiación. Solo unas horas más tarde comenzó a difundirse la información de que este fuego era diferente del habitual. Para la mañana siguiente, los bomberos empezaron a perder la conciencia. Fue el primer efecto de la radiación. 136 empleados y trabajadores de rescate que estuvieron aquella noche en la planta recibieron una dosis enorme de radiación. Después de la explosión del reactor, los operarios que se encontraban en la central fueron trasladados al hospital de Pripyat, donde murieron horas después. Presentaban extraños síntomas que no se supo cómo tratar. El color de su piel había cambiado. Presentaban un aspecto más oscuro y dorado. Orinaban sangre, tenían náuseas, dolores de cabeza y dolores intestinales. Se les caía el pelo, tenían los ojos hinchados y se les había deteriorado la médula ósea. Empezaron a aparecer en su piel un tipo de quemaduras de aspecto verdoso que se comían la carne. Murieron con algunos órganos literalmente derretidos. Lo mismo sucedió con 31 bomberos que se desplazaron inicialmente en la central para apagar el fuego. Su actuación fue en vano, ya que ese fuego no se apagaba. Los bomberos actuaron sin un equipo de protección adecuado. Existen imágenes grabadas por militares
que muestran el estado en el cual quedaron los cuerpos de los operarios y bomberos. Dichas imágenes fueron ocultadas durante más de 20 años y se encuentran muy degradadas debido al efecto de la radiactividad. Muchos médicos recomendaron a las mujeres embarazadas de la zona que aborten a sus hijos. No era claro cuáles podían ser los efectos en el feto al estar expuesto a tales niveles de radiación. Por lo tanto, los médicos, ante posibles malformaciones o mutaciones genéticas, recomendaban a las mujeres que, de ser posible, practicaran un aborto, lo que nos lleva a un punto muy importante y característico del tema: los efectos de la radiación. En estos momentos, una persona sana no moriría al entrar en la zona de Chernobyl, pero bastan apenas unas horas para experimentar náuseas y recibir dosis de radiación que reducen la esperanza de vida. Las 187 comunidades en un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta nuclear aún permanecen abandonadas. El costo político y económico de la tragedia se cuenta entre las causas del colapso de la Unión Soviética, apenas unos años después de la explosión. Hasta la fecha, se reportan más de 4.000 personas víctimas del accidente, pero estas cifras no incluyen el aumento en la tasa de mortalidad de recién nacidos, ni el incremento de los casos de cáncer de tiroides entre la población infantil. Tampoco incluyen los profundos y generalizados daños psicológicos de la población, ni los neurológicos, o las mutaciones causadas por la explosión a la radioactividad, aunque al parecer lo que hace a las radiaciones interesantes son las mutaciones en seres vivos. Tanto en los animales como en las personas, la radiación destruyó los genes. Incluso pequeñas dosis pueden romper los frágiles hilos del ADN y provocar errores de copia que dan lugar a mutaciones perjudiciales. Las grandes dosis de radiación resultan más mortíferas todavía, pero no tanto como algunos pensaban. Según unos investigadores estadounidenses en Chernobyl que han visto la gran capacidad de supervivencia de los animales, este accidente provocó diversos tipos de mutaciones en humanos, entre ellas cáncer de tiroides, hidrocefalia, malformaciones, progeria y negros albinos. Entre las mutaciones también entran las plantas como el bosque rojo que se encuentra en la región del accidente. Hoy en día, pocas personas se aproximan a la ciudad de Pripyat y a la central nuclear, y quienes lo hacen deben tomar algunas medidas preventivas, además de ser completamente conscientes del riesgo a que se exponen. En el lugar de los hechos, cada jornada comienza con un ajetreo similar. Miles de operarios siguen acudiendo cada día a la central. Trabajan en el desmantelamiento definitivo de los reactores 1, 2 y 3, que siguieron activos y fueron desconectados en los años siguientes, hasta dejar de funcionar en el año 2000. A unos cientos de metros, otros se encargan del proyecto más delicado del país: sustituir el sarcófago del reactor donde se produjo la explosión por una nueva cubierta. Lo llaman el Arco, pesa más de 30.000 toneladas y se alza en el cielo con la ayuda de 650.000 tornillos. La estructura supera en tamaño a un estadio de fútbol. Para proteger a los trabajadores, el Arco ha sido levantado a 180 metros del reactor averiado, que tras aquella noche de 1986 estuvo ardiendo durante 10 días. El viejo sarcófago fue construido 7 meses después del accidente. En los últimos años, la estructura ha sido deteriorada, por lo que se tomó la decisión de construir uno nuevo, que permitiera mantener de manera más segura las sustancias radiactivas o tóxicas atrapadas en el interior. Pero en el resto de la ciudad, el silencio es ensordecedor, y a pesar de la decadencia y el desastre, parece sentirse una gran paz. La naturaleza avanzó sobre los senderos, calles y edificios, pero lo cierto es que es uno de los lugares más contaminados del mundo, y ese es el gran tema con la radiación. No se ve, no se huele, no se puede sentir, es completamente invisible. Uno de los incidentes no tan recientes pero que afectó a México es el increíble drama provocado por leche contaminada que fue ocultado por las autoridades. 3 décadas después de que ingresara a México leche en polvo de Irlanda, presuntamente contaminada por la nube radiactiva producto del accidente en la planta nuclear de Chernobyl en la antigua Unión Soviética, en el país aún existen preguntas por responder, principalmente por las contradicciones entre las versiones oficiales y los protagonistas de esta historia. Irlanda exportó el producto contaminado a países de América del Sur. Uno de ellos fue Brasil, que la rechazó. Por este motivo, el entonces embajador de México en ese país, Antonio González de León, envió una nota diplomática a la Cancillería mexicana para advertir que el país dejara de comprar el producto. La leche ingresó a México, comprada por Conasupo, un organismo de gobierno para vender alimentos básicos a precios bajos. Hasta entonces, ninguna empresa podía importar leche. No hubo nadie que no hubiera tomado al menos un vasito, porque toda la leche se distribuía por medio de Conasupo, expresó en charla con Infobae
Guillermo Zamora, documentó que la incidencia de cáncer infantil aumentó 300% en la década que va de 1987 a 1997, al punto que se calcula que la afectación anual es de unos 900 niños, de los cuales el 30% muere. Zamora también afirmó que al menos una treintena de empresas, entre ellas varias transnacionales, compraron el producto que usaban para la fabricación de helados y chocolates, entre otros. Se dice que en la actualidad Pripyat se ha convertido en la atracción turística. Por unos $100, cualquiera que lo desee puede ver con sus propios ojos cómo quedó el lugar del peor desastre nuclear en la historia. La radiación a la que se exponen los visitantes durante una excursión de un día es sorprendentemente baja, siempre que respeten las rutas que les muestren los guías. La dosis de radiación es igual a la que se recibe en un vuelo de avión de 1 hora, 160 veces menor que la dosis recibida durante una radiografía de tórax y unas 3.600 veces menos que una tomografía computarizada de todo el cuerpo. Más allá de las incalculables pérdidas humanas y económicas, las consecuencias sociales del accidente de Chernobyl también han sido enormes. La suspensión de la rápida evolución de la energía nuclear en el país, en el fuerte aumento de la oposición a esta industria en una serie de países, con la adopción de decisiones políticas sobre la reducción de la energía nuclear. El desastre de Chernobyl ha demostrado que la seguridad de la energía nuclear sigue siendo un problema por resolver y que sin duda los humanos podemos acabar con la vida de nuestro planeta Tierra, incluso con la humanidad.